Bienvenidos a Oficialmente Incorrectos. Si no nos sigues en nuestras redes, dale like. Y aquí tenemos a Daniel Carrillo. Arturo Salinas, un gustazo y hoy tenemos una gran invitada. A ver si nos la presentas, Arturo. Pues mira, vamos a hablar el día de hoy de un tema que no siempre encaja bien, que es el activismo. El activismo siempre es la piedrita en el zapato de los políticos. Entonces tenemos una invitada activista. Oye, pero hay algo bien importante. Es la primer mujer que inicia un juicio en contra de un partido político para defender sus derechos y es una mujer que le acaba de ganar un juicio a Morena. Indira Kempis fue senadora de la República por Nuevo León hasta el 2024. Pero también arrancó aquí sus estudios en Nuevo León, en una de las universidades más prestigiosas. También se involucró en el activismo y de ahí le empezó a sumar a las instituciones políticas y hoy nuestra ex senadora, estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Indira, por que estés en nuestro podcast y esperemos te pases un ratito relajado. Bienvenida, Indira Kempis, aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque además a lo largo de su carrera Indira ha combinado activismo, trabajo comunitario, participación institucional, es experta en bitcoins también, que eso hay que platicarlo. Y bueno, al final pues ha sido una trayectoria donde ha combinado el activismo, la participación ciudadana, la política institucional y bueno, de todo esto y más vamos a hablar con Indira, además de haberle ganado a Morena. Ay, sí, pues estoy muy contenta por estar con ustedes. Me encanta que aquí haya un ajedrez, porque la pieza más importante del ajedrez siempre es la reina, pienso yo. Y más, estoy muy feliz por haber ganado esta denuncia que hicieron en mi contra. Pero sí, o sea, mi trayectoria efectivamente ha sido con la gente, desde las causas sociales y sobre todo en la cuestión del poder, o sea, aprender a criticar al poder, que eso nos hace falta a veces en la vida. La sal y la pimienta de la política efectivamente está en el activismo. ¿Cómo nace y cuándo tu activismo? O sea, un día Indira, siendo adolescente, niña, dice, quiero ir a combatir. Yo había escuchado, Indira, que en el entorno de lo que se vivía por allá de 2009, 2010, con los asesinatos equivocados, fuiste una voz muy crítica. Y desde ahí, para el Real, te tenemos ya ahora como ex senadora. Platícanos un poquito de esa etapa. Yo fui una niña pobre, o sea, yo lo que quería era sobrevivir. Yo no quería entrar a ningún tipo de juego de poder, ni la política, ni el activismo. Pienso que crecí en un hogar, hija de padres científicos y maestros, en donde me enseñaron a forjarme en la educación y que eso me abriría las puertas de un futuro. Entonces, yo hacía la vida normal, como una ciudadana mexicana normal, además enfrentando un montón de adversidades hasta el punto de llegar a cumplir mi sueño. Mi sueño más grande desde niña fue ser una mujer educada, porque esa era mi llave para ser exitosa en términos de lo que a mí me habían enseñado en mi casa. Entonces estaba justo ahí en Monterrey, en el TEC de Monterrey, cuando asesinan a Jorge Mercado y Javier Arredondo. Y ustedes se acordarán que ese asesinato literalmente parte aguas en esta ciudad, claro. Una ciudad que en ese momento se convirtió en una de las más peligrosas para vivir en todo el mundo, inseguridad, violencia, algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora mismo. Y entonces mi coraje cívico se despertó. Yo desde ese momento cambié mi vida, quemé las naves de los sueños de irme del país, porque también viví en un México que no me gustaba. Es decir, soy inconforme desde que nací, me hice valiente a partir de la adversidad, pero siempre pensé que yo iba a demostrar mis talentos afuera de México. Cuando sucede eso, me doy cuenta del país en el que estoy parada y entonces nace mi compromiso cívico de poder tener una responsabilidad de lo que a mí me toca hacer. Primero, bajo una comprensión de qué estaba pasando y por eso me metí a los barrios tomados por el crimen organizado para poder hacer ese trabajo comunitario. Formé un laboratorio de convivencia urbana, he hecho muchos proyectos a partir de utilizar el urbanismo como parte del diseño para pacificar territorios.
Me hice un referente con un equipo de trabajo que no solamente estaba en la sociedad civil, sino también en las empresas y en el gobierno, y que juntos hemos podido hacer ahí ciertos proyectos clave que hoy son o deberíamos de retomar para entender lo que significa hacer seguridad. Entonces, para mí, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Pero sí, o sea, ese asesinato marcó mi vida. Y yo no era activista, no sabía lo que significaba hacer eso, pero literal, a ellos los asesinan el 19 de marzo, en esa madrugada muy trágica y dolorosa para toda una comunidad y sobre todo la estudiantil. Y para el 23 de marzo yo ya estaba gritando en la Macroplaza. Oye, Indira, ¿y qué cosas ahorita tú lo platicaste? ¿Vienes de casa, de una región pobre? Uh-huh. ¿Qué es lo que traes de casa que te combina con la educación y el activismo que al final termina en la participación política y en querer cambiar las reglas, en querer quemar las naves, en querer justicia? ¿Qué es lo que traes de casa? Porque ahorita es un poco el contexto de que nos platique quién es Indira, de ese origen, qué es lo que arrastra de tu familia, de tu entorno, de tu origen. Pues parte de mi reflexión de por qué levanté la voz por Jorge y Javier tiene que ver porque yo decía en mi cabeza, si ellos se hubieran apellidado de otra forma, si hubieran tenido el dinero suficiente, si la gente los hubiera considerado como valiosos en cierta medida en términos de lo que se aparenta, pero cuando los toman como cifras y son 2 estudiantes becados que vienen además a ganarse un lugar propio en el mundo, que combinan diferentes talentos para ser los grandes estudiantes, yo me vi en ese espejo, porque así como ellos y como yo, hay un montón de personas en este país que vamos padeciendo la injusticia, no precisamente hasta enfrentarnos a un juicio, a una demanda o una denuncia, sino que hay violencia institucional y te hace sentir inseguro todo el tiempo. O sea, si nos preguntamos ahora mismo cuántas personas realmente tienen acceso a la salud, a la educación, la ciencia, las artes, pues nos vamos a dar cuenta que seguimos viviendo en un país donde no todos tenemos las oportunidades y donde no todos nos hemos hecho un camino. Entonces, a mí se me crió, yo tuve 2 abuelas, una que se separó por violencia intrafamiliar de mi abuelo y otra diabética y viuda desde los 27 años. Ambas sostuvieron una casa de 8 y 7 hijos solas. Los sacaron y nos sacaron adelante. Mi mamá fue una de las primeras biólogas de este país. Se hizo una carrera en la ciencia cuando en aquel entonces eso no solamente era inaccesible para las mujeres, sino cuestionado porque tú no vas a vivir de ser científica. Entonces, esa formación y ese contexto de inseguridad me hizo entender que sí puedo transformar o cambiar las cosas porque como yo, varias personas hemos dado testimonio y huella de que eso es posible con nuestra propia vida personal. Entonces, si como individuos somos capaces de ir atravesando esa adversidad, injusticia, inseguridad y violencia, que no necesariamente es la de un sistema, sino del lugar en donde vives, de los espacios que vas ocupando, pues quiere decir que entonces sí es posible hacer cambios sustanciales y que si juntas los talentos en una comunidad, en una sociedad, puede ser una mejor versión. Oye, Indira, pero a ver, tus papás científicos, tú estabas estudiando en el TEC, seguramente con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y un día dices, quemo las naves y me voy a ir a protestar. ¿Y qué te dijeron tus papás? O sea, cuando regresas y les dices a tus papás en casa, o se enteran porque ya estabas con la matraca, todo lo que con la daba. matraca, ¿qué pasa en tu casa? Oye,
bien curioso porque por una parte ellos me habían formado justo para tener la libertad de decidir, o sea, para ser consciente y responsable de las consecuencias de mis actos. Claro. O sea, mi mamá nunca fue de las que me regañaban por todo y no se ha metido en decisiones importantes para mi vida. Pero el día que me vio en la televisión con un megáfono, mentándole la madre literalmente al gobernador de aquel entonces, pues fue como, literal, para eso trabajamos tanto, ¿no? O sea, para que termines gritando en la calle. Eso como primera, como shock, ¿no? Electroshock de, oye, le hemos invertido tanto en tu educación, tú has hecho tantos sacrificios para que en lugar de ser una profesionista tradicional, ¿no? Que va a llegar a una empresa, a algún lado, o hacer un negocio, vas a terminar gritando en la calle con ¿por qué? Y lo segundo, que también es un electroshock cultural, te van a matar. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá son de la generación que estaban eso, ¿no? y estaban en la colita del 68. Iba a decir del gobierno represor, pero ya no sé. ¿Verdad? Sí, aquel entonces de ya- ahorita. sí, exacto. Era del gobierno represor. Parece déjà vu, pero imagínense, estudiante, en un movimiento estudiantil por la justicia, la dignidad y la investigación de ese asesinato doble. Y luego verme como se veían en las noticias, cualquier persona que ha protestado durante todo este tiempo, para mis papás era una señal de riesgo y peligro. Y obviamente eso generó muchas tensiones, no solamente en la familia, también con mi pareja en aquel momento y con la escuela, con los maestros, porque el gran cuestionamiento es si ser activista es solamente quejarse y no hacer nada, o si es realmente una profesión de la que alguien pueda vivir. Para cuando yo salí en la calle, había muchas polémicas detrás de lo que yo estaba haciendo. O sea, además teniendo un futuro, habiendo sido formada. Es Claro. decir, no era una campesina. Educada. Salida oye, nos está pasando esto. No era una ama de casa violentada, no era... Era una mujer educada saliendo a... Es más, yo me acuerdo del primer discurso que hicimos entre varias personas, hasta citaba intelectualmente a Antanas Mocos y ahora que lo vuelvo a leer digo, ay no, o sea, nadie sabe quién es, pero nosotros muy intelectuales citando libros, ¿no? Ahora que yo lo veo en perspectiva, digo, pues sí, ser activista, ser periodista en este país es algo de alto riesgo. Oye, Indira, pero sabes que muy pocas personas saben que nos conocemos de hace años. Sí. Y yo recuerdo que ese contexto nos conocimos estudiando el posgrado. Y tú andabas armando mesas directivas y formando política dentro de una institución prestigiosa como es el TEC de Monterrey, en la Escuela de Graduados. Y después como activista, recuerdo que nos pediste, la verdad, de manera muy respetuosa, el que en el frente del Congreso se pudiera establecer el grupo LGBT más para ir conduciendo el respeto a los derechos de ellos. Entonces, ¿cómo hace una persona con ese origen, educada, con activismo y aparte en donde ya el pandero ya sonaba y dice, tengo que estar dentro de las instituciones políticas? Ay, a ver. Primero, ¿cómo ocupas el espacio en la calle? Que eso es muy interesante. ¿Cómo te organizas? ¿Cuáles son las causas que uno defiende? Esta sociedad ha sido por mucho tiempo una sociedad que mete muchos temas de conversación debajo de la mesa como si fuera basura que nadie quisiera ver y discutir. Y sí, claro, yo siempre he sido muy abierta a ser dialogantes. Pienso que la verdad no debe ser impuesta, tiene que ser conversada. Pero ¿cómo vamos a conversar si nos negamos a hablar de los temas difíciles? Claro. Entonces, para el tiempo que vivimos nosotros, nos conocemos desde antes, era complicadísimo que el gobierno te escuchara. Entonces, prácticamente el motor de esas protestas era nomás eso. Oye, escúchame, Claro. veme, aquí estoy.
tenemos que hablar más allá de si esto tiene que pasar o no tiene que pasar. Pero la gente se cierra en sus ideas y entonces es como una estira y afloja de, pues sí, pero no, porque lo que yo creo, lo que pienso, digo, pues ¿cómo vamos a saber lo que crees y lo que piensas si no lo discutimos? De hecho, para eso existen los congresos. Los congresos son ágoras abiertas para que podamos discutirlo y cada quien tiene derecho y toda la validez de tener una postura. Pero sí, claro, hay los activistas que son quemapuertas de gobierno, ¿verdad? O sea, claro, literal. O sea, te voy a quemar la puerta hasta que me escuches. Y habemos otros que somos más propensos a decir, a ver, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, claro, con la facilidad también de, pues, por ejemplo, de conocerte y de decir, a ver, Daniel se nos va a escuchar, pues a lo mejor se las va a ver de calle ahí adentro, pero aquí está. O Arturo sí nos va a escuchar, o sea, al menos hay oídos. Entonces, muchas de esas acciones se tienen que hacer visibles para ocupar el espacio de la calle, porque lo que no se nombra no existe. Totalmente. Nada más por eso. Oye, a ver, pero ¿cómo llega la invitación? O sea, tú estabas de activista, querías que te escucharan, estabas obviamente defendiendo ciertas causas y de repente llega una invitación. Y de repente... ¿Quién te toca la puerta un día? Nadie me la tocó. Nadie me la tocó. Me la tuve que tocar yo sola. Oigan, no, a ver, un día. Es que como no las quemabas las puertas, bueno. Un día hicimos un proyecto muy icónico del barrio antiguo, muy bonito, la calle completa Morelos, que nos costó muchísimo trabajo, desde desplazar criminales hasta convertirla en una regeneración icónica de la ciudad, recuperar nuestro barrio histórico. Fue una tarea titánica, a muchas manos y muchas cabezas. Cuando ya estaba lista y cortamos el listón, y yo dije, wow, a mí de este barrio me dijeron también que iba a salir muerta, y aquí estoy vivita y con una calle preciosa, y de hecho los últimos 10 años se han hecho muchos proyectos alrededor de ese. Incluso se ganó un premio, ¿verdad? Sí, ganamos premios y está registrado en Naciones Unidas como uno de los ejemplos de pacificación de territorios. Pero cuando eso pasa, en agosto de 2017, yo también tengo una reflexión importante. Quienes están decidiendo la ciudad, cómo se construye, las políticas de seguridad, la visión económica, no somos los activistas, ni los que estamos en la sociedad civil, ni los empresarios, son los políticos. Ese proceso de Barrio Antiguo a mí me deja saber eso, lo desnuda, porque yo llevo el proyecto precisamente en cada mesa y me doy cuenta que son los políticos los que deciden la vida pública de una sociedad. Y ahí es donde me atrevo a primero convencerme a mí, porque me tuve que destrozar otra vez, quemar naves conmigo. Yo le tenía, o sea, por más que yo dijera qué amables, qué buena onda, pero yo jamás estaría sentada en el lugar de Daniel. Jamás, o sea, ni por acá, yo no puedo. O sea, eso de tragar saliva y hacer el consenso interno y estar aguantando presiones, amenazas, ¿verdad? Porque a mí me pasó también ya después. No, yo no puedo. Y además mi mamá me dijo que no solamente la gente que roba y es corrupta y hace daño llega a la política, sino la gente que no tiene talento. Anda, había una anécdota en los pueblos antes que decían, ¿qué quiere ser mi hijo de grande? Policía, pa. Porque no iban a estudiar. O sea, es real lo que dice Indira. O sea, había esta parte cultural en esas generaciones de nuestros papás o nuestros abuelos en donde, pues, si no tenías mucho talento, pues vete a la política, ¿no? Pues ¿cuántos políticos tuvimos que no terminaban ni la primaria? ¿Y cuántos políticos hemos tenido que no saben ni leer? Porque hasta la fecha los tenemos. Entonces, claro, las personas que se han formado y educado no llegan a la política, pero no por un tema de no poder, sino por un poquito de respeto a las neuronas que uno tiene. Entonces yo escuchaba la voz de mi mamá y decía, ay Dios, pues porque de veras estoy tan loca. O sea, de veras me voy a atrever a cruzar esa línea. Para diciembre de 2018 dije, sí, acepto cruzar esa línea, pero la voy a cruzar sin partidos. Yo bien ingenua, súper ingenua, pensando en el Bronco, en Kumamoto,
sin saber lo que había detrás de ese sin partido. Y ahí voy, de a tirarme del paracaídas a tirarme del cielo sin tener paracaídas, cuando a la tercera semana me doy cuenta que no es posible sin haber construido una dichosa estructura, que eso es un mito cada vez más, pero que en su momento era muy vigente. Entonces, pues yo sola aquí con mi pancarta no jalaba. Entonces es cuando hago una lista, hablando de puertas, de todas las que podría tocar, porque ya tomé la decisión más importante, que es me voy a meter a la política, porque si cualquier pendejo llega, yo puedo llegar. Así, con esa frase. Entonces, la última puerta que yo tenía, porque agarré una lista y decía, no, este es corrupto, este es acosador de mujeres, este es no sé qué. No, de verdad, o sea, no les miento. ¿Qué tan larga era la lista? Era muy larga, ¿no? Ese tiene 2 casas y 5 hijos, 3 y 2. Entonces, cuando yo hacía la lista, pues al final me quedaba el que era dirigente de Movimiento Ciudadano. Y ahí parí chayotes, porque era, ay no, también fue nuestro compañero, por cierto. Ay no, el que todas las mañanas está así con los pectorales a las 5 de la mañana, no me digas que ese, pues sí, esa era la última puerta. Y fui corriendo, literal, en la mañana decidí que ya no iba a participar sin partido, y en la tarde ya estaba en la oficina con él conversando sobre la posibilidad de poder participar desde un partido político sin militar en él. Que en aquel momento, ahora ya, ¿verdad? Los dirigentes andan muy, ay, sí, los ciudadanos, vengan a nosotros. Pero en aquel momento decir que yo no quería militar en un partido y participar con las siglas y el color de un partido era casi como un sacrilegio, o sea, pues tenías que atravesar. En teoría él también decía que no tenía partido. Se hizo militante después. Sí, pero en principio él también decía que era ciudadano y etcétera. Claro. Porque siempre hubo ese movimiento de decir los ciudadanos y los que pertenecían a un partido político. Cuando en realidad, bueno, todos acaban siendo ciudadanos. Puedes ser ciudadano y participar en un partido político, irle a los Tigres o a los Rayados, ser católico, no serlo. O sea, al final... No es delito. No es delito, pero creo que era parte de ese antagonismo de que se generaba, ¿no? Sí, y entonces a mí me tocó otra vez quemar las naves. Obviamente, medio sector del activismo se me vino encima. Tú que tanto has dicho que eres la más anti de los partidos, ahora vas a participar por uno, eres una traidora. Y bueno, otra vez la presión de todo el mundo, porque la loca y la rebelde de Monterrey. Pero aparte la soga te la pusiste tú sola. Ah, sí, yo solita. Yo sí, fue una decisión tuya, pero también un buen sector del activismo te apoyó como representante o todos te cerraron la puerta. La gran mayoría no, porque sí fue como una, oye, ¿cómo? Traición, ¿no? Sí, claro, para ellos fue de te vamos a apoyar, pero sin las siglas de un partido, porque tenemos estos tabúes y estos mitos. Además también, ya desde entonces había animadversiones a Samuel García, ya desde entonces. Pero manejaban un discurso que, te acordarás, Daniel, no quería ni siquiera que los mencionaras como el partido Movimiento Ciudadano. Era siempre Movimiento Ciudadano para tratar de seguir vendiendo esta parte de ciudadanía, ¿no? Sí. Me acuerdo que tú, siendo presidente del Congreso, cambiamos y modificamos los nombres para que no les dijeras una y otra vez te decían, no, somos Movimiento Ciudadano. Pues son el partido Movimiento Ciudadano. De las cosas sin sentido te pedían que modificaras la redacción y que no pusiéramos que el partido Movimiento Ciudadano era un partido. Sí. Pues yo rompí mi virginidad, literalmente, ¿no? O sea, sí, les dije a todo el mundo, pues no soy virgen, pues sí, pues ese es el camino, es lo que hay, no hay más. Y yo he sido una persona formada a el cómo sí. Yo quiero lograr entrar a la política. Yo no voy a ser la que viene a experimentar a ver qué se siente. No tengo problemas de que mi mamá no me haya abrazado de chiquita y necesite que todo el mundo me aplauda y me quiera y me abrace y diga, ay, qué bonita e inteligente es usted. Pues no, quiero hacer cambios y sé que si mi manita
tiene un lugar para hacer esas conversaciones y tomar esas decisiones, voy a estar ahí. Por lo tanto, lo mío no es experimental, es voy a competir para ganar. Eso es lo que hay, pues es lo que hay. Entonces, si la mesa está servida, voy a tomar mi lugar. Y cuando llegué, obviamente también hubo molestias al interior de ese partido político, porque ¿cómo? Es la nueva y ya le van a dar una candidatura, ¿cómo por qué? Cuando lo que no sabían es que yo también me enfrenté a que cuando llegué, ya prácticamente lo que se me había pues comentado que se podría tener, ya estaba comprometido. O sea, ya tenían personas sentadas en esos lugares. Hasta que hacen 3 encuestas seguidas con las mujeres que acompañarían a la fórmula al Senado, y resulta que yo sí hago la diferencia del gane en esas 3 encuestas seguidas. En la evaluación, eso es bien importante. En la evaluación, tú aportabas de manera legítima. Sí, nos íbamos al primer lugar y lo medían con más personas o igual, o un poquito menos, pero conmigo dábamos ese salto al primer lugar. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿te utilizaron o los utilizaste? Ay, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Mira, yo pienso que al final todos tenemos intereses y eso no es malo. Todos. Y van a parar a esto, un juego de poder, donde de preferencia que haya un ganar-ganar. Claro. Ellos ganan, yo gano y todos felices y contentos. Se trata de ser útiles para cambiar las cosas. No hay que menospreciar que fuimos la primera pareja al Senado que literalmente desplaza a los partidos tradicionales que venían haciendo una trayectoria de esas posiciones y esos colores. Tampoco que éramos muy jóvenes y que fuimos los primeros, pues muy jóvenes, y que yo, que no tenía ninguna experiencia participando en la función pública ni en una competencia electoral, a los 3 meses de haber entrado a hacer una campaña ya era la persona electa como senadora de este estado tan bonito. Entonces, para mí es una historia digna de contar. A mí me da mucho orgullo poder decir cuántas personas durante 20, 30 años hacen una carrera en escalera y empiezan barriendo la banqueta del espacio del poder para poder llegar a ser senadores, que es el segundo espacio más importante después del presidente de la República en nuestras cámaras del poder legislativo. Y bueno, pues fui y me senté como la senadora de Nuevo León. Oye, y llegas al Senado y ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese choque? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Era distinto? Sí, a ver. El señora senadora, o sea, ¿qué pasa sí, en ese choque de la calle, ¿no? Al privilegio? Oye, qué pesado. Les voy a contar una anécdota, porque es muy bonita. La primera vez que yo estuve ahí, yo nunca había visitado el Senado antes, ni por curiosidad, pues les tenía roña, ¿no? Ya estaba en la nueva sede, ¿verdad? Sí, la nueva sede, la de Reforma, pero nunca esta vez. Oficina nueva, igualita la de todos, así con antesala y para los asesores y todo. Sí, no, es que a ver, oigan, el Senado no es el IMSS. Qué fuerte, totalmente. ¿no? Sí, claro. O sea, ahí ya no hay papel de baño y corren todos. A ver, en 2 minutos tiene que ser el papel de baño, claro, que no hay. Pero bueno, cuando yo llego a tomar protesta, que ni siquiera conocía al dirigente del partido, que por cierto no me quería al principio. Ahora entonces, sí. No, tampoco. Me quiso dar beneficio de duda y se arrepintió. Cuando yo llegué la primera vez, me acuerdo perfecto que estaba parada en uno de los pasillos, ni siquiera sabía qué lugar iba a ocupar. Tomamos protesta y todo se fue apagando. Y para mí el reto más importante era, ya gané esta silla, ahora me tengo que ganar el respeto de 127 personas más sus suplentes y sus equipos. Porque ellos no me conocen, tampoco tengo amigos o contactos o que en algún momento hayamos tenido algún vínculo aquí. Literal, los reportajes de la televisión y los medios todos son exes de algo, ex gobernador, ex alcalde, ex diputado federal. Y ahí, ex activista. Y ahí hay una mujer que dice ser activista. Porque también es eso, yo no me quité el activismo, lo metí al Senado. Okay.
Entonces, desde las primeras sesiones, yo llegué con un pizarrón, que luego Xochitl me copió mi pizarrón, pero está bien. A ver, platica esa anécdota. Oye, llegué con un pizarrón porque decía yo, aquí no puedo traer tanta pancarta, entonces mejor mi pizarrón, y según lo que están diciendo, mi pizarrón. El pizarrón se hizo muy famoso en los primeros años. Porque literal, estaba en tribuna y escribías desde tu... Desde mi escaño. Ya. Entonces, sí, que la militarización. No a la militarización. Entonces, así. Sin necesidad de participar. Nunca se nos había ocurrido eso. Nosotros teníamos que mandar a hacer las lonas, imprimirlas. Un pizarrón había sido más fácil. Sí, pegábamos, exactamente. Sí. Y un día Xochitl dijo, ay, está muy buena tu idea. Es ecológica. Es ecológica. Oye, y ya después todos tenían pizarrones. Hasta los del otro lado tenían pizarrones. Imagínate, a ese nivel. Entonces, metí pizarrones. Las últimas protestas que hicimos como un bloque de oposición, metí megáfonos. No sabían ni usar los megáfonos. Los senadores les enseñé a usar megáfonos, les enseñé a tomar la tribuna, a decir, aquí no van a pasar, y viendo así por debajo desde la tribuna. Oye, no, pero nos van a pegar. No te pegan, no te preocupes. No pasa nada. Ahora sí pegan últimamente. Ahora sí pegan, ¿verdad? Bueno, de hecho, sí es cierto. Tuvimos un episodio de esos, pero yo no estaba ese día adentro, estaba en la oficina. Pero sí, entonces, primero fue ganarme el respeto de gente que no me conoce, de saber que sí, claro, yo sigo siendo la activista con mis causas, mis ideas, pero que soy una persona dialogante, que estoy ahí para hacer consenso, y que obviamente mi gran objetivo era, quiero que todas estas ideas se hagan realidad. Y por lo tanto aquí no hay colores de partidos. Habemos mexicanos que tenemos una responsabilidad, un encargo, y hay que sacarlo. Y pienso que me fue bien al interior, porque también me gané el respeto del otro bloque, en el sentido de mi inamovilidad, pese a amenazas, querer comprarme, querer intercambiar favores. Yo siempre, en una forma muy estoica, estuve defendiendo las causas y las ideas. En ese sentido, y platicabas con Daniel hace rato, porque además a Daniel también le interesa mucho el tema, no sé si sea lo más significativo en el Senado o no, pero el tema de los bitcoins. Y creo que vale mucho la pena que nos cuentes la anécdota de cómo empieza todo esto, ¿no? Sí, era diciembre de 2018. Y se vale decir las marcas también. Y llegó un grupo de emprendedores. A ver si nos patrocinan un día. Oye, que nos manden una playera de tigres, oigan. La nueva. Pero llegó Bitso, que en aquel entonces eran 3 escuintles emprendedores que quisieron poder defenderse de una falta o ausencia de autoridad respecto a la ley FinTech, porque el Banco de México quería cambiar los criterios que estaban amparados en esa ley. Al tocarme la puerta me dicen, ya hicimos todo lo que estaba en nuestras posibilidades, no somos delincuentes, no lavamos dinero, no estamos en una posición de restarle al país, sino de sumar al emprendimiento tecnológico. Y como yo ya había tenido este contacto de transacciones de Bitcoin, entendía que no solamente había una violación de la ley FinTech, sino que también estábamos siendo un obstáculo para el crecimiento de México en términos de tecnología y de emprendimiento. Entonces, los entendí perfecto, y en un acto de atrevimiento subí un punto de acuerdo para que el Banco de México pudiera reconsiderar esos criterios. Obviamente pusieron el grito en el cielo, la senadora se está metiendo en cosas que no le importan. Pero estaba siendo la activista. Pero yo dije, yo soy senadora de Nuevo León, yo atiendo los intereses de Nuevo León y soy parte de una comunidad emprendedora, porque yo también he sido emprendedora, entonces tengo empatía a todos, a que hay que sortear muchos obstáculos y que lo que viene es menos gobierno, es más tecnología, es innovación y pues el banco. Pero cuéntanos cómo metiste el punto de acuerdo para que la gente sepa cómo funcionan las cosas y cómo un activista le puede meter gol a 127 compañeros en la madrugada. Pues sí, porque hicimos el punto de acuerdo muy bonito, pensando en esa comunidad, pero sí, estratégicamente lo hicimos sin avisar, en la madrugada, como a la 1, 2 de la mañana, y como nadie le entendió,
porque pues pocas personas leen, tuvieron que confiar en mí, porque ya para entonces ya sabían, las causas que yo defendía, y lo aceptaron. Y bueno, y al otro día fue como que decidimos, pues un conflicto serio que pudimos resolver a partir también del diálogo con las autoridades del Banco de México. Y hoy Bitso es lo que es, y otras empresas más, porque hicimos esa apuesta de riesgo. Y creo que en un país donde la comunidad empresarial y la comunidad científica y tecnológica ha sido tan desplazada, hay tantos obstáculos, pues sí fue una gran victoria. Oye, Indira, y tu reflexión con el Senado, a ver, de esa niña que llega a Nuevo León, se prepara en las mejores escuelas, llega al Senado, llega a esa tribuna que solamente durante 6 años pueden ejercer las 127 personas. Tu reflexión de qué es más fácil, si cambiar desde la calle en el activismo o el activismo dentro de un congreso. Es lo mismo, solo que el activista no tiene presupuesto público. Qué fuerte. Ándale. Sí. Es lo mismo. Son los mismos conflictos, los mismos problemas, las diferentes visiones, las presiones, la forma en cómo nos relacionamos como seres humanos y como cada quien quiere jalar hacia la defensa de sus intereses. Pero pues nomás en el activismo pues hay que andar buscando los donativos y viendo si sacas de la bolsa. Muchas veces se pone de la bolsa personal. Entonces, para mí es lo mismo, solo que en un lado tienes presupuesto público y claro, un teléfono, que era lo que más me sorprendía, cuando se es senador, senadora, no hay persona que no te conteste. El Dios y el diablo te contesta. Eso es durísimo. Sí, no quiero saber quién es el Dios y quién es el diablo. Y cuando eres activista, pues yo me acuerdo perfectamente que había gente muy mamoncilla, pues, subida en el ladrillo como funcionarios y yo decía, es que no la puedes recibir. Pues aquí voy a estar. Y ahí estaba yo, afuera de las oficinas 6 horas, 5 horas, 3 horas. Esa es mi chamba. Aquí estoy hasta que me reciban. No, mande un correo y pues lo mando, pero días para esperar respuesta. Y claro, cuando ya no te contestan, pues ahora sí vamos al ataque porque pues, nos tienen que contestar. Oye, bueno, yo tenía nada más con una reflexión de esto porque hemos platicado de cómo debes de elegir a un representante del pueblo, ¿sí? Y esto me lleva, porque lo hemos platicado con otros personajes, ¿tú crees que sea necesario que dentro del perfil de todos los que se promueven para ser elegidos tengan que tener una causa y haber luchado por ella? Sí, por supuesto. Debe ser así. Tiene que ser así. No puede ser de a gratis. No puede ser porque eres carismático o porque nos caes bien o porque eres la más guapa y el más guapo del lugar. Nos tenemos que dar cuenta que hay un esfuerzo y una visión de lo que quieres que suceda. Porque eso, aunque tampoco es garantía, al menos te va a dar una señal de que sí existe ese cumplimiento de objetivos, o sea, que quieres llegar a algún lugar. Quien no sabe a dónde llegar, nada le pertenece. Entonces, bueno, ¿qué has hecho tú? ¿Qué nos puedes demostrar? ¿O cómo piensas al respecto? ¿O cómo se va a solucionar? Sobre todo esto, la parte de solucionar problemas, que somos hemos sido muy poco exigentes respecto a eso. Tenemos una sociedad que se conforma. Ay, me regaló unas cobijas, qué bueno es. Vino y me abrazó. Ay, papacito. O sea, estamos en esa situación parados. O qué bonito baila, canta precioso. Ya lo viste, tiene una familia hermosa. Y no nos estamos dando cuenta, no solamente su formación académica, que también es importante, sino cuál ha sido la huella de su trayectoria.
trabajando por causas comunes. Vaya, si no queremos que Jesucristo y Buda estén presentes, al menos una persona coherente y consistente. Lo que piensa, lo que hace, lo que dice, tiene una misión y tiene un objetivo de cambio. Algo cambió. Lo que sea, es más, desde las asambleas de vecinos, desde las comunidades y los colectivos, pero algo cambió. Y si no cambió en términos de impacto social, al menos cambió en su vida. Por ejemplo, las personas con discapacidad, que tienen unas historias fabulosas de cómo llegan a una empresa que las rechazaba o las discriminaba y que ahora, gracias a su testimonio o su participación política, porque también hacen participación política, han cambiado reglamentos empresariales o infraestructura. Entonces, tenemos muchos ejemplos como para seguir instalados en tener al político y a la política Barbie y Ken. Fíjate, voy a juntar eso con algo que me parece muy importante. Tú llegas al primer Congreso Paritario. Las mujeres han hecho una diferencia en la política en este país, o sea, su presencia verdaderamente ha rendido frutos, o simplemente estamos cubriendo una cuota, un discurso. ¿Qué pasa? No, las mujeres hoy en el poder no han hecho ninguna diferencia. Y le daría vergüenza a mis abuelas y a mi madre haber construido un país para empujarnos a que estuviéramos en lugares estratégicos de cambio que beneficiara a reducir las brechas de inequidad que sí existen por el machismo. Entonces hoy tienes a un feminismo secuestrado por un grupo de políticas en el poder, empezando por el poder ejecutivo, que no ha dado una sola señal visible de que le interesen las madres buscadoras, las madres que son solteras y están a cargo de sus casas, las mujeres violentadas, las mujeres acosadas adentro y fuera de las empresas, y un sinfín de problemas que tenemos como mujeres. Y también lo que tienes es el disfraz perfecto para decirle a todas que vamos a estar empoderadas o que vamos a tener cierto espacio de incidencia, cuando en realidad eso lo tienen ellas, las que han llegado al poder. Pero el resto no ve las consecuencias de haber elegido mujeres. No podemos estar orgullosas de aquellas mujeres que en lugar de hacer esos cambios se han convertido en uno más en el sistema. Un número más. Son uno más. Entonces, no hay diferencia de género. Cuando hicimos todas estas leyes de paridad para avanzar, nos enfrentamos a muchas discusiones también de este tipo. Y una de las principales era, ¿el género importa sí o no? No saben, filosofía, corrientes políticas, ejemplos en otros países. Pero al final decíamos, bueno, pero hay que dar beneficio de duda, porque nunca hemos tenido mujeres o tantas mujeres en la función pública, en la presidencia. Hoy para mí ese beneficio de duda ya caducó. El feminismo no existe. Es un invento desde la izquierda mexicana para utilizarlo a ganar los votos de las mujeres. Y las más vulnerables, y las más incautas, y las más ingenuas están apoyando a que el mismo grupo de hombres, con ellas como cómplices, estén destruyendo a este país. Lo digo así de claro porque si no, tampoco vamos a avanzar. Entonces, la conclusión a la que yo llego es, el feminismo ya lo mató la 4T, ya está ahí, está en el piso, y ahora hay que avanzar, y esto conecta con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no tienen esas discusiones, claro. Ya no las tienen, Entonces, hay que avanzar a entender que el género no importa. Lo que importa es la autonomía, lo que importa son las ideas, lo que importan son las causas. Si las abandera un hombre o una mujer, eso ya no debería de ser tema de discusión. Oye, Indira, tú tienes un
un evento por ahí de 2023, cuando quisiste ser presidenta de la República, Indira 2024, y te truncan un proceso e inicias un juicio en contra de un partido político porque, imagínate, hubiera sido una campaña de 3 mujeres. Platícanos un poquito de qué pasó. ¿Qué pasó? Y volteo a ver, Arturo. ¿Qué pasó, Arturo? ¿Qué pasó? Aquí lo tenía para preguntártelo al ratito. Bueno, ¿qué pasó? Parte de la causa importante al interior de los partidos políticos sigue siendo el que la competencia sea equitativa, que sea democrática y transparente. Eso no existía en Movimiento Ciudadano. Había un dedazo, iba a ser Samuel García, sí o sí, lloviera, tronara o relampagueara. En esta causa, además, un partido que se dice feminista, por cierto, que anda con los pañuelos a todo lo que da. Y yo me reté a poder participar, porque me volví a hacer la pregunta, si ese pendejo puede llegar, yo también. Y quiero ocupar un espacio. Y está muy complicado, porque era un escenario, el del 2024, muy complicado, cuesta arriba. Lo único que hice fue pedirle al dirigente, 1, que abriera la convocatoria, 2, que obviamente la convocatoria fuera literalmente abierta, no solamente a gente al interior o teniendo un trabajo en el partido político, sino también cualquier ciudadano mexicano que cumpliera los requisitos constitucionales y los del reglamento del partido. Eso fue todo, de verdad, todo. Yo nunca le he pedido a ningún político un asiento. Todos los que he tenido ha sido porque voy y me los gano. Entonces, abrí la boca y levanté la mano. Y pasó lo que yo jamás pensé que iba a pasar. Se me vinieron encima y violaron no solamente mis derechos político-electorales. El Partido Feminista se atrevió a utilizar todo lo que tenía para hacerlo con violencia. Incluso con gritos del propio dirigente del partido en el Senado. Y ahí están las cámaras y los videos. Entonces, cuando eso sucede, obviamente yo tengo una reflexión y un desencanto muy grande, porque a lo que me enfrento es, necesito llevarlo esto hasta las últimas consecuencias, porque ya no solamente me están afectando a mí. Eso quiere decir que ningún ciudadano mexicano, porque la convocatoria era abierta, Claro. tiene el derecho. Los partidos políticos están mantenidos por los impuestos de las personas. Entonces, nada más se trataba de eso. Morena lo había hecho, los otros partidos lo habían hecho. Teníamos filas de integrantes, militantes o no, de personas que decían, yo puedo ocupar ese lugar. ¿Y por qué en Movimiento Ciudadano no? Si se decía tan progre, tan socialdemócrata y tan feminista. Entonces, cuando yo hago eso, digo, no puede ser así. Y también con otra parte de tensión, ¿no? En Nuevo León teníamos un conflicto que hasta la fecha sigue de un gobernador sordo, ciego y mudo frente a sus adversarios. Nosotros desayunamos un 28 de octubre de 2023. A mí me acababan de designar gobernador interino, el Congreso, y desayunamos Indira y yo. ¿Eso exacerbó todo esto también? Sí, por supuesto. A partir de ahí, y no te quiero hacer responsable de eso. No vayan a decirle al rato, ay, por Arturo, no. Ya salió peine. No. Ya lo saqué porque siempre lo había cargado. Ah, sí. Seguramente sí. No, pues uno se siente también parte de ese juego. Pero, a ver, a partir de ese desayuno, porque yo tenía esas dos cosas. Primero, resolver entrar a la competencia, pero al mismo tiempo poder ser un puente dialogante, porque literal el Estado en ese momento políticamente estaba incendiado. Sí, totalmente. No había manera de sacar adelante muchos temas. Entonces, claro, si el Congreso, que yo soy respetuosa de las decisiones precisamente por haber sido senadora, había designado un gobernador, pues hay que sentarse con el gobernador interino. Porque es una decisión de consenso, ahí está. Claro que cuando lo hice, que ahí para que vean cómo el feminismo está muerto.
Cuando lo hice, una de las primeras llamadas que recibí fue de Patricia Mercado, una de las vacas sagradas del feminismo, para literalmente decirme: no sabes el daño que le estás haciendo a Samuel García, no sabes el daño que le estás haciendo a Dante, no sabes el daño que estás haciendo. Entonces, pues estas mujeres que dicen que hay que ser muy poderosas y que no se alían con los hombres violentadores, resultan ser también las cómplices de tus propios violentadores. Y a partir de ahí, obviamente, otra vez una campaña digital de violencia permanente, de traidora no me bajaron, de prianista, de te está pagando el PRI. Después dijeron que me habían pagado millones de pesos los dirigentes de los otros partidos, que era un caballo de Troya, que todo estaba perfectamente planeado. Y yo decía, ay, pues, si le había escrito como 2 días antes, o sea, ¿no? Oye, Arturo, vamos a vernos. Y yo me acuerdo que Arturo, fíjense, para no provocar precisamente estas cosas, vamos a hacerlo público. Es decir, a nosotros no estamos haciendo nada malo, no tenemos por qué escondernos, no al rato va a llegar una foto ahí, oye, entrando a una oficina y saliendo de ella, no. Vamos a hacernos como las personas maduras que somos, lejos de la política incluso, o sea, demostramos una madurez a sentarnos públicamente para que no existan esas cosas, y resulta que con todo y todo, con todo y todo sí existieron. Entonces fui muy castigada. Y sí, obviamente a partir de ahí elevaron el termómetro de la violencia al grado de atentar contra mi vida. Por eso yo a donde me paro digo, Movimiento Ciudadano me quería ver muerta. Gracias a Dios estoy aquí. Pero no hubo una sola voz que te respaldara, que te defendiera dentro de ese partido. Podría decir que sí, pero cuando la gente se esconde por miedo, no hay voz. La voz es audible, ¿no? Yo me tengo que ver, alguien se tiene que poner de mi lado para verlo. De hecho, hablando del activismo, eso es parte de la visibilidad. Claro, aquí estamos, sin miedo, vamos a enfrentarnos juntos a esto, no estás sola. Pero literalmente el apoyo vino de la ciudadanía, que se dio cuenta, de las mujeres y los hombres que entendieron que todo un sistema estaba configurando para que, no solo para que yo no entrara a la competencia, porque ¿qué les iba a hacer Indira Kempis en el 24? Cosquillas, yo creo. Pero sí para arruinarles el juego preplaneado, porque que el dedazo haya sido cargado, como en los viejos tiempos del PRI, a Samuel García, no era una decisión nada más de Dante Delgado, era una decisión de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el expresidente tuvo mucho que ver en que esa boleta electoral salieran 2 mujeres y un hombre. Obviamente yo era la piedrita en el zapato. Cuando tomo estas decisiones, se les cae el juego, se les rompe el tablero y van a los caminos de la ilegalidad para poderme hacer todavía más presión, y por eso tengo que denunciarlos también en el tribunal. Claro. Porque no solamente fue una violación de mis derechos político-electorales, sino fue con violencia. Oye, Indira, ¿y no te respalda, bueno, no sientes el respaldo porque nadie alza la voz y te defiende públicamente? Vinculado a lo que viviste en el Senado, ¿tú dirías que hay una limitación para el trabajo político para las mujeres? ¿Hay una limitación? ¿Y cuál es el principal antagonista de las mujeres? Las mujeres, ellas mismas se limitan. Y este caso me lo desnudó, porque lo más importante del poder se llama, para mí, autonomía. Que eso no quiere decir estar desligada de las leyes, las normas, los estatutos, las reglas de un juego. Pero sí quiere decir que eres alguien que tiene el valor suficiente como para defenderse y defender lo que piensas. Cuando no hay autonomía, no hay poder, punto. Entonces termina siendo servil a los demás. Y no es casualidad que el sistema esté lleno de cúpulas de poder dominadas por hombres. Así está, eso no lo inventé yo, todavía hasta hoy es real. Dirigentes, presidentes, coordinadores, son hombres. Si las mujeres realmente quisieran hacer esos cambios sustanciales,
tendrían que romper los límites o los autolímites de pensarse nada más como las aliadas de ellos. Trabajan para ellos, los adornan a ellos, los acompañan a ellos y terminan siendo la esposa del gobernador que quiere ser candidata a gobernadora. De ahí sale, de mujeres que por una parte, les decía, van con los pañuelos diciendo yo soy súper perra empoderada, pero a la hora de los conflictos están del lado de ellos. Y cuando digo ellos, pues es porque estratégicamente están parados en posiciones de poder. Sería de ellas también, ¿no? Sería de ellas si ellas están en la cúpula de poder, que ahorita ya tenemos más mujeres que están en esas élites o en esos grupos. Pero volvemos ahí. El género no está siendo importante tanto como la autonomía y la capacidad de resolver. Si un hombre o una mujer puede tener esos dos criterios, ya vamos de gane. Pero ya no puede seguir siendo una discusión si es mejor una mujer política o es mejor un hombre en la política, porque para el caso, si ninguno de los dos está dispuesto a tener autonomía y hacer cambios, pues que vengan los extraterrestres, ¿no? Indira, ¿la política te ha decepcionado? No, porque también he entendido que la política se hace afuera y dentro de las instituciones. Que yo sigo haciendo política, sigo teniendo posturas políticas, no ejerzo como política dentro de las instituciones, pero claro que todo el tiempo estamos haciendo conversación, estamos haciendo acuerdos necesarios. La civilización no se puede hacer sin política, pero sí se puede hacer o lo podríamos cambiar para que hubiera menos gobierno, para que hubiera menos trámites, para que hubiera menos personas que son indeseables ahí. Cada día hay menos personas interesadas en participar en política, sobre todo en los jóvenes. ¿Tú qué les dirías? ¿Vale la pena entrar a política? Sí, siempre y cuando sea algo que ames y que sea tu pasión. Si no es tu pasión y nada más estás buscando una nómina, un cargo, baños de ego, y no hay manera. O sea, y la gente está harta y la gente se da cuenta, parece que no, pero la gente entiende esta dinámica en donde sabe perfectamente cuando los políticos le mienten, cuando no están siendo honestos, y ser honesto no significa ser bueno o santo. Nada más decir y hacer y pensar lo que realmente crees. No tener estos juegos de doble moral y bueno, tengo una cosa pero hago otra, prometo lo que nunca voy a cumplir y ya lo sé, pero como que ya te engaño. Esas dinámicas de poder ya están obsoletas, ya ni en las empresas, porque en las empresas también se hace política. Entonces, estamos confrontándonos a generaciones que buscan más la horizontalidad, que no quieren ver al político que se siente la divina garza, como haciendo favorcitos. Está mucho en la identidad de quién eres frente a las personas. Y la gente cada vez está más respetando lo que eres, no lo que aparentas ser. Quien quiera dedicarse a la política necesita que su corazoncito esté entregado al acto de servir. Es todo. Y abanderar una causa, me gustó mucho lo que dijeron. O sea, para entrar, creo que vale la pena que siempre hayas abanderado alguna causa, alguna razón, que hayas generado algún cambio desde la ciudadanía y que eso te legitime para poder representar y buscar hacer esos cambios de dentro. Sí, porque si no, entonces es como, bueno, ¿y tú qué? Pues nada más voy por la chamba. ¿Verdad? Ajá. O, es que he leído 200 libros. Muy padre, y los recito. Y me sé los discursos de Luis Donaldo Colosio. Pues no, la verdad que no. O esto, que también pasa, ¿no? O pues aquí mi papá siempre se ha dedicado a esto, pues yo también. ¿Le cambiarías algo al guión que tú viviste estos 6 años en el Senado? Le cambiaría... Sí le cambiaría algo. Le cambiaría una alta tolerancia a esos beneficios de duda. Los activistas también tenemos un defecto, creo yo. No creen en nadie, ¿verdad? Pues eso. No creo. En el fondo,
en el fondo uno se iba por la vida pensando, ay, qué estupidez acaba de decir. O qué pendejada es esta. Sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, si vas... Y cuando yo llegué al Senado, yo creo que yo sí hice una tolerancia muy, muy grande, sobre todo con quien fue mi compañero los primeros 3 años que lo tenía ahí, que pude haberle echado veneno al café, nunca lo hice. ¿Se sentaban juntos? No íbamos al baño juntos porque Qué Dios es buena grande pregunta. y porque puso baños para mujeres y baños para hombres. Si hay alguien que conoce a Samuel García, soy yo. Y lo conozco muy bien. Y sé el narcisista que es. Y lo puedo decir en su cara. Entonces, sí, a él le pasé muchas. Le tuve mucha paciencia, le tuve una cordialidad casi desmedida y una tolerancia o alta tolerancia a su forma de entender la política. Y claro, llegó el punto en que con evidencia en la mano vi las primeras corruptelas y entonces dije, bye, ahora sí ya se acabó, porque yo no pienso ser cómplice. Y aquí viene la autonomía. Yo cómplice no soy. Puedo ser perfectamente alguien que acompaña, que quiere provocar esos cambios, que decíamos, queremos tener el primer gobernador más joven de Nuevo León. Sí, por supuesto. Qué bonita causa para los jóvenes. Queremos tener a alguien que supuestamente se decía incorruptible. Qué padre, sí, alguien que esté convencido. Pero cuando yo me di cuenta que había estirado tanto la liga, dije, no, ya no. No espera que se rompiera, ¿eh? Igual, así como la toqué, yo la rompí. La rompí. Y aquí ya no. Y claro, me tocó ser muy hipócrita a los periodistas que en algún momento me preguntaban, oiga, es que dicen que usted tiene problemas con este vato. ¿Es cierto o es falso? Y yo, no, problemas no. Diferencias. Ay, no, si hablamos en la mañana. Me tocó ser también esa persona que tuvo que ser muy hipócrita para tragarse las primeras. ¿Por qué decides irte al PRI, no de independiente o...? Ay, mi historia. Bueno, lo bueno es que la denuncia de Morena ya comprobó que no milito en ningún partido político, pero les voy a decir por qué. No porque sea un delito, porque sea malo, sino porque yo también fui la más antipriista, no solamente antipartidista, fui la más antipriista por la historia que construyó el partido político revolucionario institucional. Pero yo llegué ahí en un muro de contención. Parte del respeto que me gané al interior fue también que cuando mis colegas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, efectivamente no me dejaron sola. Y lo tengo que decir así y reconocer, en ese momento bajo una experiencia personal. Y no dejarme sola fue, necesitas estar acompañada. Claro. No puedes estar sola. Mi primera opción fue, claro que me voy a hacer independiente. Lo hicieron otros compañeros, de hecho, en su momento, sí. También por persecuciones al interior de sus partidos políticos. Pero yo decidí que no. Yo dije, no, voy a hacer caso de la gente que tiene más experiencia. Y si la gente que tiene más experiencia me está diciendo que estoy a 2 de que me pase lo de Amaquío y a Colosio, no quiero ser eso. Yo no voy a amanecer muerta un día y me van a poner una estatua ¿no? Ahí en el Paseo de la Reforma, no. Entonces, para mí fue una salvaguarda. Fue, aquí estás, aquí está tu lugar. Visiblemente no vas a estar sola. ¿Qué quieres hacer? Porque se me dio se me hizo la pregunta, ¿dónde quieres estar? Y yo claro que dije, me voy a la campaña presidencial con esa alianza, claro. Porque también quiero aprender, porque era mi sueño poder estar ahí. Ahora lo voy a hacer desde la estrategia que se hizo, de la estrategia digital, porque a eso me dediqué también esos meses en acompañar. Y bueno, pues cuando terminé, les dije, bueno, gracias. Bye. Sigo siendo tan antiprista como siempre. Oye, Indira, a mi esencia. Fíjate que eso yo lo he visto mucho, que eras una activista muy de calle
Y creo que lo sigue siendo, pero también te estás transformando, estás haciendo mucha creación de contenido. Sí. Y mucha de esa creación le está hablando a los jóvenes acerca de una concientización de lo que está pasando en el país. Sí. ¿Es porque es directamente legítima la causa de la conciencia o porque quieres que se activen en política? ¿O las dos? Quiero primero que abran los ojos, que despierten, que entiendan que las personas hemos construido un país vibrante que tiene todo para ser el mejor país para vivir. Estamos literalmente secuestrados por un grupo de políticos que, además de indolentes, corruptos, poco talentosos, hoy son criminales. Y eso no lo podemos tolerar. Las nuevas generaciones tienen que estar primero conscientes de dónde están parados y segundo, por supuesto que se tienen que activar. Tienen que participar, tienen que alzar la voz, tienen que aprender a que tienen derechos y libertades y hay que defenderlos. Ahora, ya no se defienden como antes. O sea, yo no estoy diciendo vayan, agarren un machete a la de Zapata y Villa y vayan a cortar cabezas, no. Pero con lo que tienen, en donde hay, en su circunstancia, aprendan a ser exigentes, así como le exigen a los servicios de café y así como quieren que ciertas necesidades sean resueltas, participen, no se conformen con que es que el gobierno nos da una beca y nos da los pases para ir al fútbol y ya nos vinieron y nos hablaron bonito que nos van a poner unas computadoras. No. Las personas somos más dignas y merecemos más que solo eso. No digo que sea malo, lo que digo es, tienes que estar alerta, tienes que, más que entrar a política, no cualquiera puede entrar, y ustedes lo saben. Este ejercicio de la política no es para cualquier persona, no es, porque luego lo idealizan mucho, ¿no? Que participen, ¿no? Pues, estamos llenos de cuotas, o sea, y ya también las cuotas, oigan, ya, por favor. Ser joven, ser gay, ser indígena, ser mujer, ser lo que sea, no está siendo una garantía. Y hasta parece que a propósito no lo es. O sea, estamos desencantados de la gente que supuestamente representa ciertas poblaciones. En lo que hay que avanzar es, yo no estoy diciendo que como joven aspires a ser presidente de México. Si ese no es tu jale, no es tu jale, se acabó. Claro. Pero si puedes ser más exigente, si puedes difundir información que nos abra los ojos, mejor. Si puedes entender que los políticos no son dioses, deja de ponerles una alfombra roja, trátalos como son tus empleados. Y eso no quiere decir un trato denigrante, sí. Nada más quiere decir, me tienen que responder. Entonces rompe la dinámica de los padres y de los abuelos que siguen en la expectativa de, ya viene el siguiente Mesías que nos va a salvar, acéptale la despensa, ve y vota por él y luego va a venir en 3 años y es la misma dinámica. Y ya luego Dios dirá. En esta creación de contenido, que estaría bueno hacer una cuota para creadores de contenido. Es correcto. Políticos influencers. Ya hay maestrías en eso y cosas así. Pero bueno, en esta creación de contenido, un día tú subes una lona que dice Morena no entra a Nuevo León y se desata un caos. Ay, no, yo voy de partido en partido haciendo un desmadre total. Ya nomás digo, ¿cuál sigue? Sí, porque en ese abrir los ojos quiero que la gente se dé cuenta que en esta dinámica de exigencia tenemos que subirle el volumen a entender que no podemos correr el riesgo. A mí me importa lo que pasa en el lugar en donde vivo. Yo vivo en Nuevo León. Claro. Y como vivo aquí, yo no quiero que la circunstancia se parezca a la de Sinaloa, ni a la de Guerrero, ni a la de Quintana Roo, ni a la de Baja California, ni a la de Tamaulipas. Yo quiero que hagamos una circunstancia a la medida de cómo queremos vivir. Entonces, y estoy viendo lo que está pasando en otros lados con el partido oficialista en el poder. No quiero que suceda aquí. Y por lo tanto, tengo todo el derecho, según el artículo 6 de la Constitución, vayan y búsquenlo, ¿verdad? Porque se dice textualmente, tengo derecho a la libertad de expresión.
Y no existe abuso sobre libertad de expresión, si es lo que estoy pensando. Eso es lo que pienso. Ahora, es mi opinión, bajo mi nombre y mi apellido, y por lo tanto utilicé mis redes sociales. Entonces dije, son secuestradores, cobran el piso, extorsionan. Y a ver, díganme que no. Es más, en estos días acaban de vincular a proceso a el exsecretario de Seguridad en Tabasco, y ni siquiera por huachicol y esas cosas, sino por desaparición forzada de personas. O sea, delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces, por supuesto que quiero ser exigente, y puse unas donas en el Puente del Papa. ¡Ay! y lo que nunca de verdad, no me habían denunciado jamás. En casi 20 años de estar en la calle ocupando un espacio, nunca me había denunciado un partido político. Llegó Morena, me denunció con un texto que dice: por atentar contra la dignidad y la moral del partido político Morena. Ahora resulta... O sea, todo un partido se te fue a la yugular. Sí. ¿O hay personajes detrás? Hay personajes detrás, seguramente. Habrá que preguntarles. A ver, hagamos una encuesta. ¿Quién creen que fue? Quiero saber, porque yo hoy desconozco. Ahora sí que no tengo pruebas, tengo dudas, pero desconozco y no me atrevería a decirlo, porque pues tanto puede ser unos como otros, que ya ven que tienen un montón de tribus. Ahora, a ver, encuentra entre todas las tribus quién fregados fue. Y es un acto de cobardía, porque yo no milito en ningún partido político. No es un atentado contra la dignidad de nadie y la moral de nadie. Yo solamente dije: Morena no entra a Nuevo León, punto, se acabó. Y que te denuncien, para mí eso es una intimidación, es hostigamiento institucional, es una forma de decir cállate porque incomodas. Y sorry, not sorry, yo no me callo. ¿Qué buscaba la denuncia? ¿Multa, inhabilitación? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa denuncia? Porque es un poco absurda, ¿no? O sea... Sí, la libertad de expresión, sobre todo de alguien que viene del activismo. ¿Cuáles son las consecuencias que ellos buscaban legales en esto? Es absurda y es inconstitucional. Además. Eso es lo grave, ¿no? O sea, que también se pasaron la Constitución por el arco del triunfo. ¿Qué busca? Lo que busca la intimidación y el hostigamiento. Pero si no hubieran ganado, ¿cuál hubiera sido la consecuencia? Ay, pues me hubieran tenido que llevar comida a la cárcel. ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que sí. Bueno, hicimos ahí varias rutas legales porque además, yo sí dije, disculparme. Pues si nunca me he disculpado, por decir lo que pienso, no. Uno se disculpa por otras cosas, pero por eso no. Y menos si tienes evidencia. Ahí está la evidencia. Entonces, no. Que quisieran mi dinero, ay, no, mi dinero no me lo toquen. El dinero de todos es dinero, el producto de nuestro trabajo, de nuestra familia, es nuestro patrimonio. ¿Por qué fregados le voy a poner un valor económico a lo que pienso? Al rato van a decir: Indira, por cada Morena no entra a Nuevo León, el Morena no entra a Nuevo León vale 1,000 pesos. Pues no, oigan. No, yo a mi palabra, a mi activismo no le pongo precio, es invaluable. Por lo tanto, ¿qué queda? Pues una infracción administrativa, claro, que puede derivar en cárcel por desobediente. Pero yo como Gandhi en algún momento se enfrentó a esta situación, claro, y dijo, pues si una ley es incorrecta, se vale desobedecer. Lo justo es desobedecer. Y yo voy a desobedecer. Entonces, ¿qué querían o qué quieren? Porque no creo que me vayan a dejar en paz. ¿Qué quieren? Quieren que me calle, quieren que no los exhiba, quieren que deje mi activismo. ¿Por ser tú o para usarte de ejemplo? Para usarme de ejemplo, sí, vean que la castigamos, como ya castigaron a Miguel Mesa, como quisieron castigar a Emma Cermeño, como lo hicieron con Estrella, que se tuvo que disculpar. Como hicieron con el caso de Campeche, de Laida Sansores, contra el periodista de un periódico que hay ahí en Campeche. También lo quisieron silenciar. Sí, entonces
Ahí va Indira Campiza, la lista, para que vean lo que podemos hacer con los activistas y con los periodistas que dicen lo que piensan. A ver, pero la pregunta de Arturo tiene jiribilla, porque también el que no le saliera te encamina con este resultado. Indira le ganó a Morena. Y el 2027 es importante. Sí. ¿Tú lo sientes así? Para mí es una victoria y no es mía. O sea, es una victoria social, es una victoria del país. Veníamos como jugando un partido de fútbol, derrota tras derrota. Todas nos han ganado, pues. Entonces, pues yo me defendí gracias a mis abogados. Desde aquí les mandamos saludos. Muy bien por ustedes. Pero nos defendimos, la ganamos. Dios es grande, de verdad. Porque nadie quisiera estar en los zapatos de alguien que te tiene amenazado todo el tiempo y que todos los días, imagínense yo estar viendo mis correos electrónicos, ¿y ahora qué? A ver qué. Eso es hostigamiento institucional. Cuando fui todavía la última vez a hacer un trámite, alguien me dijo, es la primera vez que se enfrenta a la justicia local y créanme que si yo no estuviera tan curtida, me hubiera sentido altamente vulnerable. Porque yo no soy una delincuente. Los delincuentes son ellos y la vergüenza tiene que estar de su lado. Yo no me estoy enfrentando a la justicia local, me estoy defendiendo de su hostigamiento, de sus amenazas, de sus intimidaciones, de una campaña de violencia digital permanente, de que se me vengan encima, de no saber quién entre todos sus militantes, simpatizantes, dirigentes, precandidatos, perritos, hizo la denuncia en mi contra y ordenó que literalmente desde las instituciones se me oprimiera, porque eso solamente lo hace un gobierno como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua, para atentar contra las voces disidentes. Con este fallo, ¿has pensado ahora en tu demandar? ¿Será? Hay responsabilidad civil. Otra encuesta. Hay responsabilidad civil, resarcimiento del daño. Reparación del daño, ¿no? Te costó todo este proceso, Claro, no nada más sí. económicamente, te costó En salud mental. un tema justamente de salud mental, de prestigio público, de hostigamiento. ¿Ustedes qué dicen? Pónganlo en los comentarios. Vamos a escuchar al pueblo. El pueblo bueno y sabio que nos diga. Defendiendo las opiniones es la decisión jurídica del camino de Indira. ¿Verdad? No, miren, yo pienso que la mejor manera de hacerle frente a este grupo de criminales es haciéndonos conscientes de la responsabilidad de lo que nos toca. Yo voy a seguir hablando. Y la mejor demanda que le puedo hacer a Morena es seguir hablando y levantar la voz y hacer que más ciudadanos lo hagan. Esa es la mejor demanda. La más audible, la más visible, la que en el 27 se tiene que enfrentar a hacer conversación de esas cuestiones complicadas y la que tiene que defender a Nuevo León. A ver, ¿qué es lo que yo digo? Esta tierra es sagrada, es bendita. Y yo pienso que si los ancestros que la formaron lo hicieron todo para defender este pedacito de tierra, la afrenta del 27 no es solo responsabilidad mía o de quien participe en la política, es responsabilidad de la gente. ¿Cómo quiere vivir? Y ahí, para mí, de una vez les hago el pronóstico. Para mí. Ándale, a ver. Para mí. Ya que estamos con pronósticos. Lo que va a pasar en Nuevo León va a tener un impacto en el resto de México. Y aquí se va a definir no solamente el 2030. Se va a definir el futuro de México para los próximos 20 años. De aquí va a salir. O sea, va a ser la madre de todas las batallas. Sí. Y miren que hay revancha histórica, ¿eh? Es decir... Del norte y el centro, dices tú. Sí. Ahí tenemos una historia y una trayectoria. Claro. De descentralización, de que mandamos más dinero de lo que se regresa, de la posición geopolítica que nos hace diferentes de lo que sucede acá, las decisiones que se toman en el centro, de que en algún momento quisieron los comunistas secuestraron y asesinaron a don Eugenio Garzazada. Ahí hay una revancha histórica, no en Nuevo León, pero sí de ellos.
Con muchas metáforas les estoy diciendo esto. Este es el juego más importante del 27. Lo que va a suceder en Nuevo León va a definir el camino de México hacia el futuro. Para ir cerrando entonces, y lo que acabas de decir, Sí. ¿Indira Kempis la veremos en una boleta en el 2027? Mira, yo ya levanté la mano para querer ser presidente de México. ¿Qué más puedo decir ya? Para el 24, ¿Qué ahora más? para el Pero 27. falta el ¿Qué más 27. puedo decir más? ¿Qué más puedo decir? Puedo decir, mira, que yo siempre voy a estar, siempre voy a levantar la mano en donde yo pueda hacer un cambio positivo. En el 18 me convencí que esa era la forma de participar y lo hice. En el 24 me convencí que abriendo esa competencia electoral y defendiendo mis derechos políticos electorales era la forma y lo hice. Y acompañando también a esa campaña presidencial. Y en este momento hay que evaluar todos los escenarios para que si Indira Kempis tiene que estar ahí, obviamente que va a estar ahí. Pero hay que evaluarlo, como yo les digo, desde un convencimiento del corazón. Yo sí creo en lo que dicen los indígenas, y esa es nuestra raíz madre más importante como mexicanos, es nuestra identidad. Yo soy descendiente de indígenas y creo que lo que se elige con el corazón nunca tiene que equivocarse. Entonces, lo más importante cuando uno toma estas decisiones que son muy personales es escucharte, escuchar la voz de tu corazón. Para mí hoy la voz de mi corazón está en crear contenido, está en hacerme activismo, me divierto muchísimo trabajando proyectos comunitarios, estoy feliz de poder seguir ayudando a las personas y teniendo una voz. Y en el último tramo, sobre todo teniendo una voz. Yo no me había dado cuenta de cuán importante es esto que se expresa. Hasta estos últimos 3 meses, hasta que quisieron literalmente amordazarme. Como no lo hicieron, pues como Vicente Fernández, voy a cantar más en cuanto la gente aplauda más. Indira Kempis, una mujer que tiene raíz en pueblos originarios, estudiada, activista, política. Si tuvieras que elegir una cosa que cambiar en Nuevo León y una cosa que cambiar en México, ¿qué serían? En Nuevo León, quitar al gobernador y a todos sus cómplices. Literal, de todos lados. No solamente estoy hablando de una silla, todas las sillas. Es la peor historia que ha escrito este Estado en términos de política y de gobierno. Y lo tenemos que cambiar. No se puede quedar nadie que tenga un solo vínculo con una persona que ha hecho tanto daño. Eso sería un cambio trascendental y yo creo que si eso lo logramos vamos a avanzar bastante. No hay garantías de que algo óptimo pueda pasar, pero sí una evolución y un aprendizaje, que para eso sirven los errores. Si uno cometió un error, pues lo resarce y le da para adelante. Y en México tenemos que cambiar el modelo económico de país. Y lo digo puntualmente porque todos los que se han sentado han visto al país sin entender el ingrediente de innovación de ciertas comunidades y temas importantes, alejados totalmente de una dinámica que vaya acorde con los cambios del mundo. Se han encargado de robar todo lo que han podido. Y este país no merece más esos gobernantes. O sea, trascendiendo los colores de los partidos, yo sí pienso que en los 3 poderes tenemos que pensarnos también muy bien y siempre ascendiendo, como dice Nuevo León. ¿No? Vamos para adelante, pero sí hay que cambiar el modelo económico. O sea, ya no podemos estar viviendo dependiendo de un grupito de políticos. No, ya no, de verdad. Indira, tu epitafio, para terminar. La mujer indígena que le ganó a Morena. Muchísimas gracias, Indira Kempis. Esto es Oficialmente Incorrectos. Nos vemos a la próxima. Dale like, suscríbete.